lo cual es mucho menos costoso en términos económicos y también sociales. La información que brinda no solo permite disminuir las afectaciones sobre las actividades económicas, sino también evita pérdidas de vidas humanas, lo más valioso que tenemos. Recordemos que la investigación señala que el cambio climático tendrá un impacto en la disponibilidad de nuestros recursos naturales, intensificando los ciclones en el noreste del Pacífico y en el Atlántico Norte. Contar con mediciones precisas de las variables atmosféricas nos permitirá diseñar la infraestructura adecuada y tomar medidas que mitiguen los riesgos o impactos negativos de estos fenómenos a la población. De acuerdo con Semarnat, el 68% de la población ha sido afectada por desastres naturales, teniendo mayores daños aquellas personas que viven en laderas de montañas, barrancas o zonas susceptibles de inundación. Este porcentaje coincide con la cantidad de mexicanos en pobreza, es decir, con la mitad de la población de acuerdo con el Coneval. El día de hoy, a través del Coordinador General del Sistema Meteorológico Nacional, conoceremos las expectativas para este 2020 y el plan general de este importante organismo con una actividad indispensable para todos. Sin más preámbulo, me gustaría hacer una pequeña reseña, una pequeña semblanza del doctor Zavala, la cual es muy larga, pero traté de resumirla lo más posible. El doctor Zavala es licenciado en Física por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tiene una maestría en Ciencias del Mar en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Es doctor en Oceanografía Física del Centro de Investigaciones Científica y de Educación Superior de Ensenada, el CICESE. Realizó un postdoctorado en el COAPS, Center for Oceanic Atmospheric Prediction Studies, en la Universidad Estatal de Florida, FSU, Estados Unidos. Líneas de investigación, principalmente, desarrolló la investigación en interacción océano-atmosférica y formó un grupo de investigación con este nombre en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, de la CCA con la UNAM, que actualmente opera los pronósticos operativos meteorológicos de circulación oceánica, de oleaje, marea de tormenta y dispersión de ceniza volcánica del CCSA. Tiene una amplia obra de investigación en temas como clima, oceanografía, física, modelación numérica y nivel del mar y cambio climático, mismas que han generado una producción científica reconocida. Cargos públicos. El 16 de julio del 2019 fue nombrado coordinador del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Tenemos programado, el procedimiento es 40 minutos para su intervención y al final recopilaremos algunas preguntas para tener un bloque de 10 minutos de preguntas y respuestas. El tema es tan abundante, tan importante, que la verdad es poco el tiempo, pero tampoco queremos excedernos en la agenda. Les pedimos a todos los participantes que hagan llegar sus preguntas a través de la sección de Questions and Answers, habilitado en el Zoom o en sus comentarios a través del Facebook Live. Y no me queda más que darle bienvenida a todos ustedes que hoy nos acompañan en este lunes, seminario de AMH, y bienvenido sea usted a este foro, doctor Jorge Zavala. Muchas gracias. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, ingeniero Palma. Le agradezco muchísimo sus palabras y pues la verdad me da muchísimo gusto poder estar con ustedes. Tenemos una presentación, a ver si nos pueden ayudar a presentarla. Sí, la idea es hablar un poco sobre la temporada de ciclones tropicales que ya inició para la correspondiente a este año 2020 y hacer una breve descripción de las características de lo que son las temporadas de ciclones tropicales y un poco de lo que se espera para esta temporada 2020 que ya inició activa con las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal que afectaron los últimos 2 días de mayo y los primeros 5 o 6 días de junio en territorio nacional. ¿Podemos avanzar, por favor? Okay.
Sí, la que sigue, vamos, por favor. Bueno, no, la anterior, por favor. Es importante mencionar que la temporada tiene un inicio oficial para el Océano Pacífico Nororiental, o sea, la parte del Pacífico que nos corresponde, porque hay 3 regiones con respecto a los ciclones tropicales en el Océano Pacífico, y la que nos toca inicia el 15 de mayo oficialmente y concluye el 30 de noviembre, mientras que para el Océano Atlántico Norte, y en nuestro caso el Caribe y el Golfo de México, inicia el 1 de junio de 2020. La que sigue, por favor. En esta gráfica lo que estamos presentando es el número de ciclones tropicales que ocurrieron entre 1971 y 2019, y se señala con una línea negra el promedio, que el promedio histórico es de 15 ciclones tropicales para el periodo climatológico, y se indica con una barra roja el año en que tuvimos el mayor número de ciclones tropicales, que fue de 24, y el año en que tuvimos el menor número de ciclones tropicales, que es de 7. Entonces esto nos da una idea de cómo varía, vamos a decir, o ha variado entre 7 y 24 con un promedio de 15 ciclones tropicales. La que sigue. En esta gráfica vemos cómo se distribuyen a lo largo del año. La fecha de inicio, que es en mayo, está indicada, el 15 de mayo, se está indicada con una línea vertical, y la fecha de conclusión de la temporada, el 30 de noviembre. Sin embargo, podemos ver que al menos ha habido 1 o 2 ciclones en el mes de diciembre, es decir, este periodo es estadístico, pero no excluye que pueda ocurrir algún evento temprano o alguno tardío. Y también nos deja ver que el mes en que tenemos la mayor frecuencia o la mayor, estadísticamente la mayor probabilidad de ocurrencia, pues es el mes de agosto, pero digamos que entre julio y septiembre pues tenemos el pico de la temporada. La que sigue, por favor. Para el Océano Atlántico, el promedio es de 12 ciclones. El año en que hemos tenido el menor número fue en el año de 1983, con 4 ciclones tropicales, y el año en que tuvimos el mayor número de ciclones tropicales fue el año 2005, con 28 ciclones tropicales, ¿no? Entonces, y vemos, es muy interesante ver que se observa una ligera tendencia a un aumento en el número de ciclones tropicales. Sí quisiera comentar para el Océano Atlántico que aunque estamos presentando desde 71 a 2019, hay registros desde más o menos 1850. Sin embargo, la era satelital empieza prácticamente en la década de los 70, y es cuando se pueden detectar los ciclones tropicales, aunque estén alejados de las costas de alguno de los países en donde pudieran registrarse. Entonces, de alguna manera se enfoca uno en este periodo, porque es el periodo en el cual se tienen datos mucho más sólidos, respaldados por la información satelital. La que sigue. En esta gráfica vemos cómo se distribuyen. La distribución es diferente de la que observamos para el Océano Pacífico. Vemos que el máximo se observa en el mes de septiembre, seguido del mes de agosto. Y también vemos el indicado, la fecha de inicio de la temporada, el 1 de junio, y la fecha de conclusión de la temporada, el 30 de noviembre. Pero también se puede notar que hay algunos eventos que han ocurrido fuera de la temporada. Por ejemplo, se ve uno en algún evento en el mes de enero, 2 o 3 eventos en el mes de abril, algunos más en el mes de mayo y algunos en el mes de diciembre. Entonces, esto es importante de tomarlo en cuenta, que el inicio y fin de la temporada es una cuestión estadística, pero no excluye que pueda ocurrir algún evento fuera de la temporada estadísticamente donde más ocurren. También vemos que el mes de septiembre es el mes con mayor frecuencia de ciclones tropicales. La que sigue, por favor.
En estas gráficas, lo que vamos a ir mostrando del lado izquierdo son las trayectorias de los ciclones que han ocurrido en el periodo 1950-2010 en cada uno de los meses que vamos presentando. Entonces, del lado izquierdo vemos el Golfo de México y el Mar Caribe, y el lado derecho vemos el Océano Pacífico, bueno, las aguas cercanas a las costas mexicanas del Océano Pacífico. Entonces vemos que es interesante notar que en el Océano Pacífico los ciclones que han ocurrido han impactado, digamos, en Guatemala, en El Salvador y en los estados del sur de México, en Chiapas, en Oaxaca y llegando incluso hasta Sinaloa, pero ninguno, por ejemplo, hasta la península de Baja California. La que sigue. Aquí se pasó una gráfica. Bueno, pensé que teníamos cada uno de los meses, pero bueno, aquí vemos la frecuencia de estos impactos por estado. Entonces vemos que el estado que ha recibido el mayor porcentaje de impactos es el estado de Baja California Sur, con 27% de los impactos, seguido de Sinaloa con 22% de los impactos, y después todos los estados han en algún momento sido impactados por ciclones tropicales, todos los estados costeros del Pacífico mexicano, pero los que tienen mayor frecuencia son estos dos, Baja California Sur y Sinaloa. La que sigue, por favor. Para el océano, para el Mar Caribe y para el Golfo de México, vemos que el estado que recibe o ha recibido la mayor cantidad de impactos, por mucho, es el estado de Quintana Roo con 32%, seguido de Tamaulipas de Veracruz con 34% y Tamaulipas con 27%. Es importante mencionar que varios de los ciclones tropicales que impactan Quintana Roo cruzan la península de Yucatán y logran mantenerse como ciclón tropical o reorganizarse, y posteriormente impactan algunos de los estados del Golfo de México, principalmente Tamaulipas y Veracruz, y algunos se van a los Estados Unidos, por ejemplo, al estado de Texas. La que sigue, por favor. Podemos avanzar. Esto es. Bueno, para el mes de abril, bueno, se nos quedó esta aquí, no hemos tenido ningún impacto en el Golfo de México y Mar Caribe. Bueno, no ha habido ninguno, no ha ocurrido ninguno. Y hay un evento aquí en el mes de abril, que podemos notar que está este pequeño ciclón tropical que no se acercó a tierra. La que sigue, por favor. Aquí está el mes de mayo, que ya lo habíamos mostrado. Podemos pasar al que sigue, por favor. El mes de junio, ya la frecuencia de ciclones tropicales aumenta mucho, sobre todo en el Pacífico mexicano, y vemos que las trayectorias tienden a ir de la zona oceánica hacia la zona terrestre. Pocos de estos ciclones tropicales se alejan hacia el oeste, sino que la mayoría se dirigen hacia el noroeste con una pequeña componente hacia el norte, y tenemos que el porcentaje de los que impactan pues es considerable. Y en el Golfo de México y Mar Caribe, pues vemos que en realidad la mayoría se forman muy cerca de las costas mexicanas y después se trasladan en trayectorias diversas, algunas hacia el norte y la mayoría de ellas hacia el noroeste, impactando pues la parte norte de Veracruz y sur de Tamaulipas. La que sigue, por favor. En el mes de julio vemos en el Golfo de México y Mar Caribe que ya algunos vienen desde el Caribe con trayectorias que vienen desde bastante hacia el este. Cuando un huracán es más longevo, tiene más tiempo para intensificarse y alcanzar una categoría mayor. Entonces son ciclones potencialmente o estadísticamente también diríamos con mayor posibilidad
de intensificarse y por lo tanto tener vientos más intensos, ¿no? Recordemos que los vientos son los que determinan la categoría de los ciclones, no necesariamente otras variables, o no es el caso de otras variables como la precipitación, sino que es el viento el que determina la categoría de un ciclón tropical o si llega a categoría de huracán. Y en este caso vemos que durante el mes de julio, los que ocurren en el Mar Caribe y Golfo de México tienen una trayectoria dominante hacia el oeste o con una pequeña componente hacia el noroeste, ¿no? Y en el Pacífico mexicano tienen un movimiento bastante paralelo a las costas mexicanas hacia el noroeste, con algunos impactos en, digamos, en los estados de Michoacán, de Colima, de la península, en la parte sur de la península de Baja California y alguno en Sinaloa. Y vean cómo son distintas que las trayectorias que observamos para el mes de mayo, por ejemplo, en donde había varias trayectorias que eran mucho más hacia el norte e impactaban el territorio nacional. La que sigue, por favor. En el mes de agosto tenemos mayor frecuencia de ciclones tropicales y las trayectorias que se siguen en el Golfo de México y Mar Caribe tienen esa predominancia hacia el oeste, noroeste. Un muy buen número impacta el estado de Quintana Roo, cruza la península de Yucatán y después impacta principalmente los estados de Veracruz y de Tamaulipas, mientras que para el Pacífico mexicano se mueven a lo largo de las costas. Fíjense cómo muy pocos logran impactar los estados del sur del Pacífico mexicano, digamos de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit. Prácticamente solo hay un impacto y mantienen, sin embargo, van moviéndose paralelo a la costa y en ese sentido van aportando precipitaciones. El impacto por precipitaciones se deja sentir a cientos de kilómetros. Típicamente se habla de 300 kilómetros, pero puede variar dependiendo del sistema. Y la mayor frecuencia de impacto se da en Baja California Sur. La que sigue, por favor. En el mes de septiembre es el mes que tiene mayor frecuencia de ciclones tropicales. En el caso del Golfo de México y del Mar Caribe, pues ya tenemos una gran cantidad de sistemas que vienen del este, del Caribe, incluso algunos al norte de Haití y de Cuba, alcanzan a cruzar y impactan ya sea Honduras o Belice o la península de Yucatán, en el estado de Quintana Roo, cruzan la península y también llegan a impactar el estado de Veracruz, el estado de Tamaulipas, aunque muchos recurvan hacia el norte, impactando los Estados Unidos en los estados de pues, Alabama, la parte norte de Florida, Mississippi, Luisiana y Texas, ¿no? Entonces, esas trayectorias son importantes. En el Pacífico mexicano es interesante notar cómo se observan algunas trayectorias que van a lo largo, relativamente paralelas a las costas mexicanas, y luego posteriormente recurvan hacia el norte e impactan principalmente en el estado de Sinaloa, Sonora y el Baja California Sur. Entonces, es importante cómo mes a mes las condiciones meteorológicas van provocando que las trayectorias sean diferentes, no solo el número de eventos, sino las trayectorias y los estados en donde con mayor frecuencia se observan impactos de estos ciclones tropicales. La que sigue, por favor. En el mes de octubre, ya el número de ciclones tropicales en el Golfo de México y el Mar Caribe disminuye, el número de eventos que vienen desde el Caribe también disminuye, se observan menos trayectorias hacia el norte y más trayectorias en la parte sur del Golfo de México, en lo que se llama la Bahía de Campeche, esta parte sur que pues incluye parte del estado de Veracruz, Tabasco, Campeche y una parte de Yucatán.
Y en el Pacífico mexicano es muy notorio que la gran mayoría de las trayectorias recurvan hacia el norte o hacia el nororiente, y es cuando se tienen más impactos en los estados del norte, digamos, desde Colima, Sinaloa, Nayarit, Baja California Sur. Y también hay varios ciclones tropicales que en esa trayectoria impactan en la península de Baja California, cruzan la península de Baja California, cruzan el Golfo de California y posteriormente impactan ya sea a Sinaloa o a Sonora. La que sigue, por favor. Ya en el mes de noviembre, pues la temporada disminuye, ya hay muy pocos eventos, vemos algunos en el Caribe mexicano que se forman ya en el Caribe occidental, no vienen desde el este, se desplazan e impactan ya sea Honduras y posteriormente la península de Yucatán, o de algunos directamente la península de Yucatán. Sí llama la atención alguno que se formó prácticamente sobre Chiapas, y esto es interesante porque son muy pocos los que tienen ese caso, porque se necesita la energía que se obtiene del océano a través de la evaporación. El calor latente asociado a la evaporación es lo que es el combustible de estos ciclones tropicales. Sin embargo, como se da una circulación atmosférica muy amplia, muchas veces hay evaporación en el Caribe, en el sur del Golfo de México y en el Pacífico, y alimenta un ciclón cuyo centro de rotación pues está sobre tierra. Eso es una particularidad de la región sureste de México. Ese fue el caso de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, que voy a describir un poquito más adelante. Es un caso muy interesante, ¿no? En el caso del Pacífico mexicano, si se dan cuenta, las trayectorias ya son diferentes, ya tienen una componente mucho más errática, observándose trayectorias hacia el norte y nororiente, e impactando otra vez en los estados del sur, como ocurría al principio de la temporada, en el mes de mayo y en el mes de junio, donde se observaban más impactos en los estados del sur. Después las trayectorias tienden a ser paralelas a lo largo de las costas de México y a recurvar en los estados del noroeste. La que sigue, por favor. En esta gráfica lo que estamos mostrando son los eventos más relevantes que tuvimos durante la temporada 2019, tanto en el Océano Pacífico como en el Océano Atlántico. En el Océano Pacífico tuvimos 17 ciclones tropicales con colores. Estamos indicando con color rojo los que fueron tormenta tropical, con color naranja los que fueron huracanes categoría 1 o 2, y con color amarillo los que fueron huracanes categoría 3, 4 o 5. Tuvimos 17 en el Pacífico, 10 tormentas tropicales, 3 huracanes fuertes, categoría 1 o 2, y 4 huracanes de categoría mayor. Mientras que en el Atlántico tuvimos 18 ciclones tropicales, de los cuales 12 fueron tormentas tropicales, uno fue huracán categoría, 3 fueron huracanes categoría 1 o 2, y 3 fueron categorías 3, 4 o 5. Del lado derecho se muestran imágenes de satélite de algunos de estos eventos, y están seleccionados de acuerdo a los que de alguna manera impactaron, bueno, los que impactaron el territorio nacional, y fueron Lorena, Narda, 17 y Priscila en el Océano Pacífico, y Fernand en el Atlántico. En el Atlántico solamente hubo un impacto el año pasado. La que sigue, por favor. En esta gráfica se muestran dos variables. Por un lado se muestra la trayectoria e intensidad de la tormenta tropical Fernand,
se va viendo cómo se forma al norte de la península de Yucatán. El color de cada uno de estos pequeños círculos nos indica la intensidad o la categoría que tenía este sistema. Siempre, bueno, inician como una perturbación, después ya es toda una baja presión, pasa a depresión tropical y alcanza vientos de tormenta tropical y una circulación. Impacta como tormenta tropical en el estado de Tamaulipas, y vemos que se desplaza hacia el oeste, y pues prácticamente se disipa en esa región. Con colores indicamos la precipitación que se registró. Es un poco ruidosa la imagen porque la precipitación es ruidosa, pero también porque se construyen estos mapas en base a la red de observaciones de la Comisión Nacional del Agua, que está compuesta por las estaciones meteorológicas automáticas del Servicio Meteorológico Nacional, los observatorios del Servicio Meteorológico Nacional, las estaciones convencionales de la Subdirección General Técnica, en particular la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos. Todos somos parte de la Comisión Nacional del Agua y trabajamos coordinadamente, sobre todo en estos eventos en donde hay que estar atentos desde antes de que ocurra el evento, durante el evento y posteriormente, ¿no? Entonces, vemos que las precipitaciones acumuladas asociadas a este evento llegaron a 529 milímetros. Esta es una cantidad muy importante de precipitación. Para darnos una idea, en la ciudad, en el país, tendremos del orden de 740 milímetros en promedio en el territorio nacional, y entonces en este caso, en un periodo de 3 días, considerando 3, 4 y 5 inclusive, pues se obtuvo una precipitación cercana a la que se obtiene en todo el territorio nacional, o digamos del orden de un 70%, ¿no? Y el sitio en donde se registró esta precipitación fue en la ciudad de Monterrey, en el sitio en donde el Servicio Meteorológico Nacional realiza los radiosondeos, ¿no? Que son las observaciones a lo largo de la atmósfera, que llegan en promedio a 20 kilómetros de altura. Entonces tenemos observaciones desde la superficie hasta esa altura, tanto de temperatura como de humedad y vientos, incluyendo rapidez y dirección, ¿no? En otros sitios cercanos, en el estado de Nuevo León, también se registraron precipitaciones muy importantes de 380 y 376 milímetros. Nótese que a pesar de que el impacto fue en el estado de Tamaulipas, las mayores precipitaciones se registraron en el estado de Nuevo León, y esto se debe a la interacción del sistema con la orografía, y hay que tenerlo muy en cuenta porque muchas veces se piensa que los impactos importantes solo ocurren en la zona costera o cerca de la zona costera, y no ocurrió así en el caso de la tormenta tropical Fernando. La que sigue, por favor. Esta es la trayectoria y precipitación que ocurrió durante la tormenta tropical Lorena. La tormenta tropical Lorena, que en realidad no fue tormenta tropical, sino un huracán, llegó a categoría de huracán, categoría 1. Fue bastante longevo, tuvo 2 impactos en el territorio nacional. Tuvo un primer impacto en el estado de Jalisco y un segundo impacto en Baja California Sur. Las precipitaciones más importantes que se registraron fueron en Chamela, en el estado de Jalisco, con 343 milímetros, ¿no? Entonces fue un sistema muy importante e interesante el año pasado, porque además aportó precipitaciones importantes, aunque cercanas a la zona costera. No fueron precipitaciones que alcanzaran la parte interna del territorio nacional. Después incluso alcanzó las costas de Sonora, en donde ya finalmente se disipó. La que sigue, por favor.
Entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre tuvimos la tormenta tropical Narda, que también se formó al sur del estado de Oaxaca. Posteriormente se movió hacia el noroeste, alcanzando pues las costas mexicanas cerca de la frontera entre Guerrero y Michoacán, penetró a tierra, cerca mantuvo una trayectoria cercana a la costa, se movió sobre el estado de Jalisco, sobre el estado de Colima y finalmente regresó al océano para mantenerse también cercano a las costas y se mantuvo moviéndose a lo largo del estado de Nayarit, de Sinaloa y finalmente en la parte sur de Sonora. Se disipó este evento Narda, acumuló precipitaciones de 393 milímetros en el estado de Guerrero, 363 en Cerro de Ortega en el estado de Colima y de 359 milímetros en el estado de Michoacán, en Melchor Ocampo, en Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces fue un evento, lo mismo que Lorena, o sin forma similar, que aportaron precipitaciones a muchos estados del país, digamos, desde Chiapas hasta Sinaloa. Tuvimos precipitaciones importantes asociadas a la tormenta tropical Narda. La que sigue, por favor. Después tuvimos la tormenta tropical 17E. Bueno, no fue una tormenta tropical, en realidad fue una depresión. Bueno, ni siquiera alcanzó la categoría de depresión, se mantuvo como una perturbación, pero cuando son muy cercanas a la costa se les da un seguimiento porque pueden desarrollarse en muy poco tiempo y como están cerca de las costas, pues no hay suficiente tiempo para la prevención, entonces les da una atención desde antes de que se forme un ciclón tropical. Las precipitaciones acumuladas en este sistema 17E fueron de 445 milímetros en Oaxaca, de 401 en el Morro, también en Oaxaca, Morro Mazatán, y en Unión Hidalgo con 278 milímetros. Las precipitaciones más importantes se concentraron en Oaxaca, con algunas precipitaciones importantes en Chiapas y en Guerrero. La que sigue, por favor. Después tuvimos a Priscila, que llegó a ser una tormenta tropical que impactó en el estado de Colima y que tuvo precipitaciones asociadas de 163 milímetros. Entre el 19 y 20 de octubre tuvimos esta tormenta tropical. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué acciones tomamos en la Comisión Nacional del Agua y en particular en el Servicio Meteorológico Nacional? Bueno, se ha hecho un esfuerzo por avisar las características de cada ciclón tropical. Cada ciclón tropical es diferente en el sentido de que algunos generan un impacto importante debido a la precipitación, otros debido a los vientos, otros debido al oleaje o la erosión costera o la inundación por marea de tormenta, y las regiones que impactan también son diferentes. Entonces el esfuerzo ha sido por hacer una buena caracterización oportuna y generar avisos de las características de cada uno de estos ciclones tropicales. La que sigue, por favor. Bueno, en esta gráfica se muestra la condición de anomalía de la temperatura superficial del mar, la cual se utiliza para identificar las características esperadas en cada una de las tormentas tropicales. Aquí en este caso es interesante notar cómo se observa una lengua ecuatorial de agua relativamente con temperatura más baja que su promedio histórico y que pues nos indica que estamos en estos días,
en esta semana en una condición cercana a una condición de la niña, que se caracteriza por esta lengua de agua relativamente fría. Oficialmente estamos en una condición neutra, sin embargo ya tenemos esta condición. Bueno, pues esta condición favorece que haya más precipitaciones y favorece que haya, particularmente en el sureste de México, que combinada con una anomalía positiva de temperatura superficial del mar en el Atlántico tropical, es lo que caracteriza la situación que tenemos en este 2020 o en este inicio del verano 2020. La que sigue, por favor. Bueno, además de tomar en cuenta la temperatura superficial del mar, se toman en cuenta las condiciones de la niña para realizar el pronóstico de la temporada, ¿no? Entonces se tiene que identificar, por ejemplo, esta condición del Atlántico, esta condición del Pacífico, y con base en ello y en la revisión de años con patrones similares, se implementó un sistema en el cual se estima cuántos ciclones podemos tener en la temporada. No me voy a meter en muchos detalles porque puede ser un poquito largo, pero eso es lo que se hizo para realizar la estimación para la temporada 2020. La que sigue, por favor. Bueno, aquí lo que vemos del lado derecho es un corte en el Ecuador, en el Pacífico ecuatorial. En ese corte lo que vemos es la anomalía de temperatura en el mar entre la superficie a 0 metros y a 300 metros. Y con colores cálidos, rojos, anaranjados y amarillos, vemos zonas donde la temperatura está por arriba de la climatología, y con colores azules vemos que está por debajo de la climatología. Entonces, si vemos la evolución, vemos que teníamos una condición anómalamente cálida en el mes de febrero, y esta anomalía ha venido disminuyendo en el mes de marzo y en el mes de abril, y ya lo que tenemos ahorita es prácticamente una zona neutra con un crecimiento de la anomalía de temperatura por debajo del promedio en la parte, vamos a decir, oriental del Pacífico ecuatorial. Y esto es la condición que tenemos ahorita. La que sigue, por favor. Bueno, entonces lo que tenemos para esta temporada es, se resume en esta tabla. Entonces, la tabla tiene mucha información. Por un lado, tenemos del lado izquierdo el pronóstico para el Océano Pacífico, que se han pronosticado de 15 a 18 ciclones tropicales por arriba del promedio histórico, y en el Océano Atlántico se ha pronosticado de 15 a 19, también por arriba del promedio histórico. Y eso es muy interesante. Hasta hace 5 años prácticamente no ocurría que tuviéramos que las dos cuencas tuvieran más ciclones tropicales que el promedio. Normalmente teníamos más en el Atlántico y menos en el Pacífico, o más en el Pacífico y menos en el Atlántico. Y esto tiene que ver con un desplazamiento de las zonas favorables para el desarrollo e intensificación de ciclones tropicales, pero que al ir aumentando la temperatura superficial del mar global a escala de todo el planeta, ha favorecido para que en ambas cuencas tengamos más ciclones tropicales de los que tenemos en promedio. En lo que va del año tenemos ya la tormenta tropical Amanda, que afectó incluso el territorio nacional. Esta lista no significa que, o estos entre 15 y 18 ciclones tropicales en el Pacífico, no significa que nos van a afectar, sino que realmente el impacto estadísticamente es como de 2 o 3 en el Pacífico, de 1 o 2 en el Atlántico, o de 2 y 2 más o menos para cada uno de estos. Y este año podemos esperar 1 o 2 más en cada una de las cuencas, porque las condiciones favorecen para tener una temporada muy activa.
Y aquí vemos los nombres que se van a ir asignando a cada uno de estas tormentas o ciclones tropicales que van a ir ocurriendo. No necesariamente tienen que ocurrir todos y van ocurriendo en este orden, ¿no? Empezando con la letra A, Amanda, luego seguiría Boris, Cristina, etc. En el Océano Atlántico ya tuvimos 3 ciclones tropicales, los 3 han sido tormentas tropicales, lo mismo que Amanda en el Océano Pacífico, y en el caso de Cristóbal, pues afectó el territorio nacional prácticamente del día 1 al día 5 de junio, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí vemos la trayectoria de lluvias asociadas a la tormenta tropical Amanda entre el 28 de mayo y el 6 de junio. No sé si esta debería hacer una animación, creo que no está animando. Creo que no. Bueno, no, la anterior, por favor. Sí. Bueno, vamos a detenernos en esta. En la animación lo que mostraba es cómo fue evolucionando cada día y en esta estamos mostrando la precipitación acumulado del lado izquierdo entre el 28 de mayo y el 6 de junio. Y vemos que en algunos sitios, en el sitio en que se tuvo el mayor registro de precipitación, que fue en Ocotepec, Chiapas, se registraron 884 milímetros, en Sayula, Chiapas, 785 y en Xpujil, Campeche, 760 en ese periodo. Esta precipitación pues realmente es extraordinaria y en el mapa lo que estamos mostrando es que afectó esencialmente todo el sureste mexicano, desde la parte sur de Veracruz, incluyendo el estado de Tabasco, la parte oriental del estado de Oaxaca, en la parte norte del estado de Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con precipitaciones realmente extraordinarias. Y del lado derecho vemos la anomalía de la precipitación con respecto a la climatología para ese mismo periodo, ¿no? Entonces vemos que, bueno, pues una precipitación que estuvo muy por arriba de la climatología en todo el sureste mexicano. Aquí sí quisiera subrayar que fueron tormentas tropicales, no fueron, la anterior, por favor, la del mapa, no fueron de categoría mayor, no fue un huracán y sin embargo las precipitaciones fueron realmente extraordinarias y esto se debió a que se mantuvieron afectando estos dos sistemas durante muchos días en territorio nacional y esa fue su característica más importante y en la cual nosotros tuvimos mucho interés en pronosticar y en avisar que esa era la característica de estos eventos. La que sigue, por favor. Se hizo un esfuerzo enorme para dar a conocer las características de estas tormentas, hacerlo con tiempo, se hicieron comunicados de prensa, avisos meteorológicos, tweets, se realizaron videopronósticos especiales, avisos especiales, además de los videopronósticos diarios, se hicieron estos extras. Realmente las visitas al canal fueron muy importantes, de más de 400,000, aumentó el número de suscripciones y aumentó el número de visitas durante estos días de estas dos tormentas. La que sigue, por favor. Vamos a avanzar. Se hizo un esfuerzo muy grande en las distintas modalidades de transmisión, se hicieron conferencias de prensa, y se atendieron muchísimas entrevistas en un esfuerzo por caracterizar estos dos sistemas. La que sigue. Bueno, eso es básicamente lo que yo les quería comentar y pues como corolario es, efectivamente tenemos condiciones para tener temporadas con más ciclones tropicales que en promedio, tanto en el Océano Atlántico como en el Pacífico Nororiental. El que tengamos
ciclones tropicales que solo alcanzan la categoría de tormenta tropical o depresión tropical sin llegar a ser un huracán o un huracán de categoría mayor, no significa que pueden tener un peligro asociado importante, sobre todo en cuanto a la precipitación. Parte de la enseñanza es que aquellos que se desplazan muy lentamente y que mantienen un impacto durante varios días sobre una misma región, logran acumular precipitaciones o cantidades de precipitación muy importantes, ¿no? Pues esas son algunas de las cosas que yo les quería yo compartir para el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, pues con muchísimo gusto la tratamos de contestar. Muchas gracias, doctor Jorge Zavala, por su presentación. Vamos a iniciar la ronda de preguntas y respuestas. Al inicio de la presentación nos comentaba una tendencia ascendente en los últimos años del incremento de ciclones tropicales que podrían afectar el territorio nacional. ¿Qué expectativa tenemos para los próximos 4 años de tener similitudes a lo vivido con las experiencias del 2005? Bueno, la pregunta es muy importante y muy interesante. La idea entre la comunidad científica es que el número de ciclones tropicales en todo el planeta con el cambio climático no aumentará, pero sí aumentaría el porcentaje de aquellos que alcanzan una categoría mayor. Y también la longevidad de estos sistemas, porque al encontrar regiones más amplias con contenido de calor, temperatura del mar favorables, pues pueden ser más longevos y por lo tanto el número de días afectados por ciclones tropicales o afectados con la presencia de ciclones tropicales puede aumentar. Sin embargo, lo que se ha observado en el Océano Atlántico es esta tendencia al aumento a lo largo de las últimas décadas, y hay una discusión importante en la cual esto se asocia más a la variabilidad interdecadal o propia del Océano Atlántico y no necesariamente a una cuestión de cambio climático. Pero al mismo tiempo, particularmente en los últimos 5 años, hemos visto que el conjunto de las cuencas, o sea, el Pacífico y el Atlántico, que normalmente se deben estudiar por separado y se recomienda estudiar por separado, pero como un conjunto han aumentado el número de ciclones tropicales y también las dos se han mantenido por arriba, lo cual sugiere en buena medida que es efecto del aumento de la temperatura superficial del mar global. Muchas gracias por la respuesta. Ahora, en los próximos 4 años, pues hay una variabilidad interanual importante, pero como conjunto para los 4 años, pues sí, yo creo que podemos esperar que no disminuya el número de ciclones tropicales, sino que mantengamos temporadas activas en ambas cuencas. Algunos años puede ser un poco más alta en una que en otra, dependiendo de la situación relativa entre el Océano Pacífico y el Atlántico y la de cada uno de ellos. Un punto muy importante, comentaba en el aspecto de la importancia de que uno de los ciclones tropicales, el tiempo que se estaciona en un sitio, eso es en gran medida de lo que las lluvias acumuladas incrementen y sean de esos rangos, los que comentaba, por ejemplo, en Chiapas el año pasado, cosa que ocurrió en 2005. Nos preguntan los asistentes
qué mes se ha presentado en qué mes se ha presentado los huracanes de mayor intensidad? Bueno, estadísticamente, el mayor número de ciclones tropicales lo observamos en septiembre. Si uno grafica la frecuencia en ambas cuencas, se encuentra que el mes de septiembre es donde han ocurrido mayor número de ciclones tropicales. También es importante que en el mes de septiembre la temperatura de la superficie del mar prácticamente alcanza un máximo. Esto es relativo porque, por ejemplo, en el Pacífico mexicano, pues las temperaturas son altas en la parte sur desde el mes de, pues todo el tiempo, pero principalmente en abril, mayo ya son muy altas, pero no así en el Golfo de California o en la corriente de California que llegaría por el Pacífico a la península de Baja California, pero conforme avanzan los meses de la primavera y del verano, las temperaturas van aumentando en la parte norte del Pacífico mexicano y las regiones en que se encuentran temperaturas favorables para el desarrollo e intensificación de ciclones tropicales se extienden hacia esa región. Entonces, pues esa es la situación, se va extendiendo el periodo en que se encuentran la región en la cual hay condiciones favorables. Entonces, estadísticamente se ha encontrado que septiembre es el mes en que ocurren más ciclones y también, aunque no quisiera decirlo porque se vaya a malinterpretar, también por probabilidad también puede haber los ciclones con mayor impacto, pero eso no descalifica que a principio de temporada o a final de temporada ocurra uno que cree un impacto en alguna región, un impacto muy importante. Y eso es lo que no quisiera que quedara esa impresión. Pero sí, septiembre es el mes en que tenemos mayor número de impactos y de ciclones de categoría mayor. Nos preguntan, ¿cuál es la tecnología que utilizan para monitorear los huracanes? Pues hay una combinación de observaciones y eso es muy importante, ¿no? O sea, la atmósfera se observa a través de distintas redes y cada una aporta distinta información. Por ejemplo, los radiosondeos, que son unos globos instrumentados que se lanzan todos los días, 1 o 2 veces al día en distintos sitios del territorio nacional y del planeta. Esos nos dan una información de cómo está la atmósfera desde la superficie hasta, decía yo, pues típicamente 20 kilómetros de altura. Entonces, con esa información sabemos, uno, cómo se está moviendo la atmósfera. Es el equivalente a saber, digamos, en una pelota de tenis que está viajando, identificar dónde está y a qué velocidad se mueve, y entonces yo sé a dónde me tengo que mover para golpearla. Pues en este caso yo sé cómo se está moviendo la atmósfera y por lo tanto puedo conocer cómo va a evolucionar durante los próximos días. Esa es la idea. Luego tenemos los satélites, nos dan muchísima información porque además tienen una cobertura muy amplia en el espacio y en el tiempo. Y también tenemos estaciones de superficie que nos dicen cómo está la presión en superficie, cómo está la temperatura, cómo está la humedad, cómo está el viento. Y tenemos los radares meteorológicos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Amanda y de Cristóbal, el radar de Sabancuy en el estado de Campeche nos permitió estar monitoreando en dónde se ubicaba el centro de la tormenta, en dónde estaban las bandas con mayor precipitación. Entonces, es una combinación de instrumentos. Ahora, ¿cómo funciona un radar meteorológico? Pues un radar meteorológico emite un pulso y donde hay lluvia, hay ecos o se refleja la señal y se identifica en qué sitio se encuentra la precipitación. En el caso de un satélite, la mayoría de los satélites pues ven en distintas bandas, pueden ver las nubes, pueden ver la temperatura de las nubes, pueden ver en distintas frecuencias y esto permite identificar, por ejemplo, el vapor de agua y hoy en día hacen estimaciones de los movimientos de distintos niveles de la atmósfera. Entonces,
es una combinación de instrumentos, cada uno aporta información diferente y complementaria. Sí. No se escucha. No se escuchaba. Claro que sí, disculpe. ¿Podemos tener eventos simultáneos provenientes del Pacífico y del Golfo? ¿Con qué frecuencia han ocurrido? No son muy frecuentes, pero sí ocurren. El más reciente fue el caso de la tormenta tropical Manuel, que estuvo en el Pacífico mexicano, y de Ingrid, en el caso del Golfo de México. Y afectaron los dos el territorio nacional, uno por el Pacífico, otro por el Golfo de México. No son muy frecuentes porque si pensamos que la atmósfera como un todo se está moviendo en una dirección, entonces si se mueve de este a oeste, pues favorece que, por ejemplo, lleguen los ciclones que están en el Caribe o Golfo de México y se alejen los que están en el Pacífico. O si no es el caso y tenemos ciertos movimientos que van de oeste a este, por ejemplo, pues tenderían a desviarse hacia el norte, los que están en el Golfo de México, o norte o noreste, mientras que los del Pacífico irían hacia las costas nacionales. Entonces es poco frecuente, pero sí ocurre y ya ha ocurrido. Por supuesto. Como Colorario. ¿Cuál es el huracán más antiguo que se tiene registrado en territorio nacional? Ya que comentaba por ahí su base de datos. No tengo el dato, pero a ver, el huracán, me acuerdo de uno que se llama el huracán México, creo, pero no tengo el dato. Sí, bastante de historia. Pero ahí tenemos ya conectado al maestro Víctor Burguet. Antes no tenían nombre, entonces no se les daba un nombre y después ya se empezó a asociar a cada uno de ellos un nombre. Entonces eso también es importante. Tenemos mucho más preguntas de aquí del público. ¿Qué dice el maestro Con mucho Burguet? gusto. Sí, ahí tenemos ya conectado al maestro Burguet, Ah. director general del organismo de cuenca de aguas del Valle del México. Él hace preguntas difíciles. Sí, buenas noches. De hecho, yo recuerdo que me has presumido uno que penetró 500 o 5 kilómetros en la zona de Campeche, de Tabasco, por ahí, ¿no? No se escuchó muy bien, perdón. A ver si me alcanza a escuchar. Yo recuerdo que me has comentado de uno que invadió, que entró en la ola hasta 5 kilómetros dentro del territorio nacional en la zona de Tabasco, Campeche. Sí, bueno, en ese sentido es muy importante que aclarar en qué sentido. En algunas ocasiones, cuando los vientos son muy intensos, la trayectoria tiene ciertas características, la velocidad de desplazamiento, se da un gran apilamiento de agua en la costa. O sea, se eleva el nivel del mar y eso se conoce como marea de tormenta. Entonces, quienes tienen una edad corta, pues recordarán los más recientes, el más famoso fue el Katrina en 2005 que inundó Nueva Orleans. Entonces ahí es importante decir que se inunda porque el mar entra a tierra, o sea, no es por agua de lluvia. Y efectivamente se tiene documentado en los archivos de Indias, uno en Veracruz, que ocurrió en el año, no recuerdo si 1535 o 1500 en los 60, pero en ese siglo, que llegó el huracán y después entra la marea de tormenta y como tenían muy bien documentado todo en aquel tiempo, se registra hasta dónde llegó y los registros llegan hasta 4 kilómetros costa adentro, muy cerca de la ciudad de Veracruz, con una gran inundación. Y esto es importante
porque como no ha ocurrido recientemente, la marea de tormenta más importante, bueno, con el huracán Gilbert en 1988, pero antes en Tampico, en 1955, sí hubo una gran inundación, incluso fue muy importante porque es un caso en el que hubo una colaboración con los Estados Unidos que mandaron un portaaviones con helicópteros a ayudar en el rescate de las personas que habían quedado en los techos de sus casas en la ciudad de Tampico Madero por esa inundación. Pero esta, la más grande que se tiene documentada, no con instrumentos, sino con las descripciones de la época, fue en los 1500 en el estado de Veracruz, efectivamente, y está documentado en el libro de... Mar en tierra, tierra adentro, si no me acuerdo del maestro de León, por ahí tengo la referencia. Y es un caso muy importante porque nos muestra que zonas como el estado de Veracruz, que dicen aquí no pegan huracanes de categoría mayor, históricamente han ocurrido. Muchas gracias, doctor Zavala. A usted, como a muchos de nuestros oyentes, los invitamos a que se integren a la Asociación Mexicana de Hidráulica. Es una asociación técnica con más de 50 años, 53, 54 llevamos. Lo invitamos a que se... Sí, claro que sí. A la AMH, que colabore con nosotros. Estas cosas del agua son, digamos, adictivas. Ahora que usted está probando esta otra parte del agua, creo que sería importante que tengamos en la AMH, aparte de ingenieros civiles, especialistas de otros tipos que ya tenemos, licenciados, contadores, y así como usted, a todos los que nos están viendo y que todavía no pertenezcan a nuestra comunidad, los invitamos a que se unan a nosotros para escuchar pláticas como esta que nos ha dado usted tan interesante de los ciclones. Le agradecemos mucho su plática, le agradecemos a todos los que nos acompañaron en esta hora y media de estas interesantes reflexiones. Agradecemos sus comentarios, sus preguntas. Quedaron algunas en el tintero, doctor Zavala. Le vamos a pedir que a través de Roger, de Patti y de los compañeros que están ahí administrando la AMH nos haga favor de contestarlas para que no se quede la gente con la inquietud. Y claro, nuevamente reitero nuestro agradecimiento como asociación por su participación, por enriquecernos con estos conocimientos, y ojalá nos acompañe más seguido en la asociación, porque para eso estamos en la asociación, para compartir conocimientos técnicos y la sabiduría de personajes como usted. Muchas gracias, maestro. Y a todos los que nos acompañaron. Buenas noches, Roger. Si hay algo más que comentar, te transfiero el micrófono, por favor. No queda más que agradecer en nombre del 34º Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de Hidráulica la participación de todos los asistentes, el doctor, maestro, y damos por terminada la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.